Saludos cordiales a todos. Mi nombre es Tracy Ramos, alumna de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Centro Universitario Regional del Centro, de la asignatura Seminario de Investigación Sección 2000, impartida por el ingeniero Rosvin Padilla Ávila. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre 3 capítulos: formulación de hipótesis, diseño de investigación y selección de la muestra. Capítulos 7, 8 y 9 del libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, sexta edición. Formulación de hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? La hipótesis es un enunciado presumible de la relación entre dos o más variables. Son pautas para una investigación, pues muestran lo que estamos buscando o tratando de probar, y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado y se formulan a manera de proposición. ¿Qué son las variables? Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Una variable es una característica que puede tomar diversos valores o magnitudes. Son atributos o características que se miden en los sujetos de estudio. Como ejemplo de variables podríamos citar sexo, raza, tipo de población, ya sea urbana o rural, accesibilidad a los servicios de salud, número de hijos, peso en kilogramos, talla en centímetros, etc. ¿De dónde surgen las hipótesis? Es natural que las hipótesis surjan del planteamiento del problema y del marco teórico, ya sea de un postulado de una teoría, del análisis de esta, de generalizaciones empíricas emergentes a nuestro problema de investigación y de estudios revisados o antecedentes consultados. Existe pues una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y las hipótesis. Al formular estas, volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema. ¿Qué características debe tener una hipótesis? La hipótesis debe referirse a una situación real. Las hipótesis solo pueden someterse a prueba en un universo y un contexto bien definidos. Segunda característica, las variables o términos de las hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos que sea posible. Número 3. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil. Lógica. Es indispensable que quede clara la forma en que se relacionan las variables y esta relación no puede ser ilógica. 4. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos, es decir, tener referentes en la realidad. Y como característica número 5 está: las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Este requisito está estrechamente ligado con el anterior y se refiere a que al formular una hipótesis tenemos que analizar si existen técnicas o herramientas de investigación para verificarla y si es posible desarrollarla y encontrarlas a nuestro alcance. Explique los 4 tipos de hipótesis. Hipótesis de investigación. Las hipótesis de investigación pretenden responder cuál es la relación que se establece entre diversas variables. Se conoce también como hipótesis de trabajo y constituye el punto de partida de toda investigación científica. La hipótesis nula es aquella que niega la relación entre dos o más variables en función de un parámetro de muestra. Su enunciado es negativo, lo que quiere decir que incluye un no. La formulación de la hipótesis nula normalmente es acompañada por la formulación de una hipótesis alternativa que procura demostrar su falsedad. La hipótesis alternativa. Toda hipótesis nula genera una hipótesis alternativa, es decir, una respuesta alternativa a la hipótesis nula que pretende demostrar su falsedad. Se representa con el símbolo H1 y este tipo de hipótesis se acepta o no se acepta. La hipótesis estadística. Son aquellas que traducen las hipótesis en símbolos estadísticos. Buscan afirmar o definir los parámetros de una o más poblaciones, por ende se formulan siempre que se espera recolectar datos en números, porcentajes o promedios y se subdividen en hipótesis de estimación, hipótesis estadísticas de correlación y también hipótesis estadísticas de diferencias de medias. ¿Qué es la prueba de hipótesis y cuál es su utilidad? En el proceso cuantitativo, las hipótesis se someten a prueba o escrutinio empírico para determinar si son apoyadas o refutadas de acuerdo con lo que el investigador observa. De hecho, para esto se formulan en la tradición deductiva. ¿En qué consiste la definición conceptual y la definición operativa de una hipótesis?
Una definición conceptual trata a la variable con otros términos. Una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describen las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado, es decir, la definición operacional indica cómo vamos a medir la variable. Elección del diseño de la investigación. ¿Qué es un diseño de investigación? El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. Son todos los métodos y técnicas elegidas por un investigador para combinarlos de una manera razonablemente lógica para que el problema de la investigación sea manejado de manera eficiente. El diseño es una guía sobre cómo llevar a cabo la investigación utilizando una metodología particular, y cada investigador tiene una lista de preguntas que necesitan ser evaluadas. ¿De qué tipo de diseño disponemos en el enfoque cuantitativo? Investigación experimental e investigación no experimental. El diseño experimental es la determinación de cómo vamos a desarrollar nuestro experimento u observación. De este modo, tratamos de definir las variables que deben ser observadas, la relación entre los elementos, cómo van a ser medidas las variables y cómo vamos a proceder a analizar los datos que se obtienen. El diseño no experimental se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que se dan sin la intervención directa del investigador, es decir, sin que el investigador altere el objeto de investigación. ¿Cuáles son los requisitos de un experimento? El primer requisito es la manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es la que se considera como supuesto causa de relación entre variables. Es la condición antecedente y al efecto provocado por dicha variable causa se le denomina variable dependiente. El segundo requisito consiste en medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Esto es igualmente importante y como en la variable dependiente se observa el efecto, la medición debe ser válida y confiable. Si no podemos asegurar que se midió de manera adecuada, los resultados no servirán y el experimento será una pérdida de tiempo. Y el tercer y último requisito es el control o la validez interna de la situación experimental. ¿Cómo se logra el control y la validez interna? El control en un experimento logra la validez interna y se alcanza mediante varios grupos de comparación, 2 como mínimo. Y la equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de la o las variables independientes. La validez interna en un experimento se relaciona con la calidad del mismo y se logra cuando hay control. En tales casos, el resultado del experimento se altera únicamente por la variación de la independiente. Puede decirse que las mediciones de la dependiente son confiables y reflejan lo que se desea medir. ¿Qué es la validez externa? La validez externa se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otros participantes o poblaciones. Un experimento debe buscar ante todo la validez interna, es decir, confianza en los resultados, pero la validez interna es solo una parte de la validez de un experimento. Además, es muy deseable que el experimento tenga validez externa. Esta responde a la pregunta: lo que encontré en el experimento, a qué tipo de personas, grupos, fenómenos, contextos y situaciones se aplica. ¿En qué consisten los diseños no experimentales? Puede definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de estudios en los que no se hacen variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. ¿En qué consiste la investigación transeccional o transversal? Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento en un tiempo único. Un estudio transversal toma una instantánea de una población en un momento determinado, lo que le permite extraer conclusiones acerca de los fenómenos a través de una amplia población. El propósito de esta investigación es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. ¿En qué consiste la investigación longitudinal o evolutiva?
Estas recolectan datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. La investigación longitudinal es un estudio observacional que recoge datos cualitativos y cuantitativos y se encarga de emplear medidas continuas o repetidas para dar seguimiento a individuos particulares durante un periodo prolongado de tiempo, a menudo años o décadas. Selección de la muestra. ¿Cómo se delimita una población? Primero vamos a definir el término población. Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. La población debe delimitarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo. Una muestra es una parte de la población. ¿Cómo se selecciona la muestra? La muestra es en esencia un subgrupo de la población, digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. La muestra se delimita o se selecciona cuando ya se ha definido cuál será la muestra del análisis. Para seleccionar la muestra se debe delimitar las características de la población. Muchos investigadores cometen el error de no describir lo suficiente las características de la población o asumen que la muestra representa automáticamente a la población. ¿Cómo se selecciona una muestra probabilística? Subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Esa es la definición de muestreo probabilístico. Y para hacer una muestra probabilística son necesarios dos procedimientos: calcular un tamaño de muestra que sea representativo de la población y a través de un sistema de lotería o un uso de software de generación de números aleatorios podemos lograr este procedimiento. Esta técnica de muestreo funciona generalmente en grandes poblaciones, pero tiene ventajas y desventajas. Y como número 2 tenemos seleccionar los elementos muestrales, de manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Para esto requerimos un marco de selección adecuado y un procedimiento que permita la aleatoriedad en la selección. ¿En qué consiste la muestra probabilística estratificada? Este es un tipo de muestreo en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. El muestreo estratificado es un procedimiento de muestreo en el que el objetivo de la población se separa en segmentos exclusivos, homogéneos, o mejor dicho, estratos, y luego una muestra aleatoria simple se selecciona de cada segmento. Las muestras seleccionadas de los diversos estratos se combinan en una sola muestra. Y existen 8 pasos principales en la selección de una muestra aleatoria estratificada. Primero se define la población objetivo, se identifica la variable o variables de estratificación. Como número 3 se identifica un marco de muestreo existente. 4 evalúa el marco de muestreo para la falta de cobertura. 5 divide el marco de muestreo en estratos. 6 se asigna un número único a cada elemento. 7 se determina el tamaño de la muestra para cada estrato. Y la 8 seleccionar al azar el número específico de elementos de cada estrato. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección de la muestra? Las unidades de análisis o los elementos muestrales se eligen siempre aleatoriamente para asegurarse que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser elegido, y se utilizan 3 elementos de selección: la tómbola, los números random o números aleatorios y la selección sistemática de elementos muestrales, listados y otros marcos muestrales. Y eso es todo sobre los temas formulación de hipótesis, diseño de la investigación y selección de la muestra. Muchas gracias.